Bueno, mucho gusto, mi nombre es Sharon. Bueno, mucho Yo gusto. leí más que nada tu información que nos mandaron y vi Ajá. que tus padres eran obreros y quería preguntarte cómo era en ese momento en Zárate todo el tema de los obreros de tu infancia. Bueno, mi papá nació en el campo, mi abuelo era inmigrante español y vino a vivir a Capilla. Entonces mi papá nació ahí en Capilla y después cuando el campo empezó a expulsar a los trabajadores del campo al ver que, o sea, el trabajador de campo, peón, que llegó como inmigrante, digamos, nunca tuvo posibilidad de tener un campo como para explotarlo él en sí mismo, para tener una granja, lo que fuera, y de alguna manera fueron expulsados del campo. Y a la vez iban creciendo ciudades cerca de Capilla, por ejemplo, Zárate, ¿no? La más importante cerca de Capilla y Campana. Entonces, mi abuelo decide venir a vivir acá a Zárate y empieza a trabajar en lo que es una fábrica, ahora es una fábrica abandonada, que se llamaba Meteor, si la conocen, el predio ese. Es un predio que está yendo para el camino industrial, que hay todos unos fierros viejos. Bueno, él trabajaba ahí y mi papá fue creciendo. Mientras tanto, chico trabajaba como, por ejemplo, peón en una panadería, ese tipo de cosas. Y cuando ya fue más grande, entró a trabajar también en una fábrica que se llamaba Reysol, que estaba enfrente a Meteor, más para el lado del río. Entonces se trabajó ahí de obrero y de a poquito, bueno, fue progresando, llegó a ser supervisor de la usina de ahí. En esa época había bastante movilidad así. Mi papá, por ejemplo, no terminó la primaria, no había terminado la primaria porque cuando ya tuvo edad para trabajar, salió a trabajar. Claro, Pero sí. bueno, con lo poquito que tenía de educación, empezó a trabajar y bueno, fue saliendo, digamos, en la escala laboral y llegó a ser supervisor. Un poco la Mira, historia. Y en el barrio donde yo vivía, que en realidad en aquel entonces le llamamos Villa Capdepón, ahora se le llama Villa Almirante Brown. Eh, Era un barrio, era en Beruti, entre lo que ahora es Marimón y antes era Andes y Cuyo. Ese era el lugar. Y casi todos trabajaban o en Reysol, o en el Arsenal, o en industrias que había acá en la zona, ¿no? La papelera también realmente daba muchísimo trabajo. Creo que llegó a haber hasta 3.000 trabajadores en papelera y algo parecido en el frigorífico, por ejemplo. Había muchos que trabajaban en el frigorífico. claro, Y por eso mucho. te decía que el barrio era un barrio humilde, algunos eran ranchos y otros eran casas. Mi papá ya en un terreno aledaño al que había comprado mi abuelo cuando vino a vivir acá, construyó una casa nueva, digamos, cuando se fue a casar. Era una casa nueva, pero era una de las pocas del barrio. En general, la mayoría eran casitas más viejas, más tipo ranchitos. Que hoy día ya no hay más ranchos en esa zona, hay casas más, aunque no progresó mucho, pero bueno, pero progresó bastante. Qué lindo los comienzos. ¿A qué escuela fuiste, Rubén? Yo fui a la escuela 23, que está ahí en Urquiza y Correcto. no me acuerdo, y Porredón. Sí, la escuela 23. Y después en la secundaria el industrial que estaba en el puerto, ¿no? ¿Recuerdan? Claro, Bueno, ahí está. O los sea, chicos no recuerdan. Donde ahora funciona una parrilla que se llama Las Farolas del Bajo, eso era un Ah, colegio. Eso era un colegio, era el colegio industrial. exacto. Y estaba hecho a los ponchazos, o sea, como en esa zona había un taller ferroviario muy importante que era de Calegari, eh, de Calegari donó las maderas de los vagones de tren y con eso habían hecho los salones. Y el galpón donde estaban los talleres era un galpón que antiguamente había sido de Calegari. Bueno, no Vos sé si de transcurriste, Calegari o de una fábrica de alcohol que había por ahí, porque también había una fábrica de alcohol. claro, la fábrica de alcohol estaba en el edificio de lo que es la Media 2 ahora, la secundaria. Bueno, Claro, claro, sí, exacto, por ahí. ahí. Sí, es verdad. Mismo.
Después, claro, se hace el edificio grande del industrial. No sé si vos Sí, llegaste. no, yo ya había terminado para esa época. No llegué a usarlo ese edificio. Yo terminé ahí abajo. Que era un lugar también muy, muy interesante en esa época, porque como no estaba el puente Zárate Brazo Largo, todo el tránsito de vehículos que iban desde Buenos Aires hasta toda la Mesopotamia, incluso hasta Brasil y Paraguay, todo tenía que pasar por Zárate, porque ahí había unas balsas donde subían los vehículos y cruzaban el río. Entonces, pero era tremenda la actividad que había bares, había lugares para comer, que usaban los camioneros y todo eso, que era donde íbamos nosotros cuando teníamos por ahí horas libres, y eso nos íbamos a esos barcitos. La Carbonilla, ¿no? Y bueno, la Carbonilla estaba más atrás, sí, la Carbonilla estaba más atrás. Sí, o sea, el Zárate era neurálgico porque ahí el tren también venía por la vía desde la estación de La Croce, creo, y ahí lo subían a un barco y con ese barco lo cruzaban, un ferry, digamos, con el ferry lo llevaban hasta Ibicuí, creo yo, o hasta por ahí, donde volvían a bajar a la vía y seguían el tren su camino. Y lo mismo pasaba con los vehículos, con los autos. Así que ¿Cómo cambió todo? sí. Re distinto ahora. Sí. También leí que fuiste músico y sos músico. Te quería preguntar cómo fue tu experiencia, si fue linda, si te gustó. Sí, un poco yo lo escribí ahí en mi resumen. En mi familia, sobre todo la familia de mi mamá, ¿no? Eran todos muy musicales. De hecho, hay varios músicos ahí y siempre se cantaba. Había un tío que tenía una guitarra, que esa guitarra yo tengo el honor de tenerla yo hoy acá, conmigo, todavía. Es una guitarra toda rota y vieja, pero está. Que él la sacaba y tocaba. Él no sabía tocar mucho, pero hacía, viste, barullo y nosotros cantábamos. Y entonces algunas primas mías empezaron a estudiar guitarra y eso. Mi hermano también empezó a estudiar guitarra. Y mi hermano, cuando él ya era adolescente, yo todavía estaba en la primaria, formó un grupo, porque viste, habían llegado los primeros discos de los Beatles y todos queríamos ser músicos. Entonces, todos queríamos ser Beatles en realidad, no músicos. Claro, es que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No. Pero bueno, entrando por ese lado, finalmente terminamos siendo músicos. Y él empezó y formó un grupo con unos amigos de la secundaria que se llamó Sugar. Y ese grupo, bueno, fue lo decisivo, lo que más me inspiró a mí para también seguir ese mismo camino, digamos. Imitándolo a él, como decía Serrat, imitando a mi hermano. Y bueno, entonces ahí ya formé mis primeros grupos y sí, como experiencia vital, yo siempre digo que, digamos, yo estudié después de técnico químico y comencé la carrera de ingeniería química que hice hasta cuarto año y después abandoné. Pero, o sea que yo siempre me gané la vida como químico, pero que lo que en realidad me hizo vivir siempre fue la música. Porque, digamos, ¿Te acordás claro. la primera vez que tocaste? ¿Cómo? ¿La primera vez que toqué? Sí. Sí, me acuerdo. Fue en un cumpleaños, en una discoteca que estaba ubicada donde ahora hay un gimnasio. ¿Vieron el club Independiente donde se juega al básquet? Enfrente está la pileta. Y en el primer piso hay un gimnasio. Bueno, eso antes de ser un gimnasio, cuando recién se construyó ese edificio, era una discoteca. Pero no era una discoteca común como las que había en otros, como las otras, sino que era una discoteca donde era solo para chicos, o sea, hasta 12, 13, 14 años. Una matiné. Y también iban grandes, obviamente, ¿no es cierto? Pero básicamente eran muchachitos chicos y siempre era hasta las 11, suponete, de la noche, no más que eso. Y bueno, y ahí una chica que vivía por ahí cerca festejó un cumpleaños y hizo una especie de como que alquiló
La confitería. el boliche durante un día que no abría, y nosotros tocamos ahí. Esa fue la primera vez que toqué. Mira qué lindo. ¿Y estabas Carlos, nervioso? ¿Cómo? Te quería hacer una pregunta, me llamó la atención. ¿Qué tal, Nora? Me llamo, buenas Hola, tardes. Nora. El nombre de los grupos, ¿quién elegía Sí. el nombre de los grupos? Porque hay un Delta de Dirac. Sí, Digo, bueno, ¿qué pero nombre raro? claro, bueno. ¿A qué hace referencia? Bueno, ahí eso tiene una explicación. Claro. En la época de Delta de Dirac, todos, los dos que formamos Delta de Dirac, que era el guitarrista Pablo Rivier, que ahora vive en Estados Unidos, y yo, fuimos los fundadores del grupo. Y los dos estudiamos ingeniería. Entonces, la delta de Dirac es una función matemática que desarrolló un matemático y físico muy famoso del siglo XIX que se llamó Paul Dirac. Claro. Él creó esa función y bueno, nos pareció lindo ponerle ese nombre. Está perfecto. Porque Claro, yo nunca lo iba a adivinar, trataba de deducir, digo, qué nombre raro. Si hubiera sido literario, ahí tal vez lo hubiera sacado, pero viste, químico, lejos de mí. La función matemática esa, ¿ustedes vieron lo que es un eje cartesiano? Sí. Ese era para Ale. ¿Lo saben? Era para Ale. Claro. Bueno, ¿vieron el eje cartesiano? El origen es donde se cruzan los dos ejes. Bueno, esa función matemática en el origen tiene valor infinito. Entonces tiene un valor simbólico interesante el nombre, digamos. Más allá que nadie lo entienda o que haya que explicarlo. Claro. Perfecto. Y bueno, le pusimos ese nombre. Y vos sabés que con el tiempo descubrimos que hay una banda de México que también se llama Delta de Dirac. Mirá vos. Y hacen rock and roll también. Muy bien, bárbaro. También componés, ¿no? ¿Canciones? Sí, yo compongo canciones. ¿En qué estilo? ¿En qué te inspiras? O sea, ¿una persona, en un momento? En general me inspiro en la vivencia de los humanos, digamos, ¿no es cierto? Que puede ser el amor, casi todas son de amor porque, digamos, más allá de que uno quiera narrar alguna especie de hecho puntual más del tipo testimonial, la esencia del ser humano es el amor, digamos. Uno puede armar una historia, suponete vos si alguna vez tuviste oportunidad de ver una historia que narra hechos que ocurrieron en la época de los romanos, o que ocurrieron no sé, o que van a ocurrir en un futuro distópico o lo que fuera, siempre la esencia de la relación entre las personas es la misma. Y al mismo tiempo es la complicación. Y a la vez la complicación, claro. Sí, no existiría el relato. Va todo de la mano, tal cual. Va todo de la mano, sí. Y uno no puede aislarse y hacer que sea una canción de protesta que no, eso no es mi estilo, digamos. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Mi estilo es más de hablar de la problemática humana, digamos. Qué lindo. Sí. Bueno, y hablando yendo un poquito al tema que nos compete, claro, por ahí, no sé, contanos si te inspiraste en la época de la dictadura, si eso influyó en tus letras, en tu composición, en tu estilo musical, cómo lo podés relacionar, si lo podés relacionar de alguna manera. Sí, nosotros, viste que yo tuve una banda muy, muy juvenil al principio con Beto Caferata y otras personas aquí. Y después formamos una banda con unos compañeros ya en la secundaria, en segundo año de la secundaria, con unos compañeros. Eso fue en 1972. Y empezamos a trabajar ahí, que ahí ya más en serio, ahí empezamos a aprender mejor a tocar los instrumentos, empezamos a componer. Y bueno, yo empecé a componer en esa época y componía canciones. En 1973
ocurre un hecho que fue el hecho, digamos, que desencadena toda una especie de dominó en la región, de golpes de Estado, todos dirigidos por la CIA, de este tipo, la mar en coche, toda una catástrofe, pero en la que la estrategia era, digamos, sacar los gobiernos que estaban. Por ejemplo, en Chile había un gobierno de tipo socialista, y en Argentina, bueno, estaba Perón, que tampoco era muy querido por los poderes, pero aún así, pero digamos, no tenía mucho en realidad que ver quién estuviera gobernando, sino que era más bien una estrategia para la región. Exacto. Que los poderes fácticos, digamos, estaban imponiendo. Bueno, ocurre eso, y nosotros ya estábamos muy fogueados, tocando y componiendo y haciendo cosas, cuando ocurre el golpe en Chile, que fue el golpe en el que sacan a Salvador Allende y entra Pinochet. Y entonces, bueno, eso la verdad que para mí fue muy choqueante eso, por las características que tuvo, ¿viste? Por lo cruento, porque Allende se termina suicidando, o sea, fue una cosa realmente muy dura. Entonces ahí escribí mi primer canción más testimonial, fue esa, digamos, que habla sobre el golpe de Chile, pero habla desde el punto de vista como que yo le estoy hablando o consolando a una compañera mía, digamos, todo lo que está pasando. Ese es el motivo de la canción. Y ahí ya empezamos a interesarnos un poquito más por la política, ¿viste? Porque acá también estaba mucho entusiasmo político había en esa época, porque bueno, época también que acá volvemos, yo no alcancé a votar porque todavía era chico, pero que ya empezamos a votar después de muchísimos años de dictadura, y entonces ganó el peronismo con Cámpora, y luego Cámpora cede el poder para que haya una nueva votación, y en esa nueva votación gana Perón, que lamentablemente muere también rápidamente, o sea, no dura un año. Así que después viene el golpe militar. En ese interín nosotros íbamos madurando como grupo y nos disolvemos en el 75, o sea que el golpe del 76 a mí me agarra sin un proyecto fijo, digamos, estábamos con este muchacho que después formamos Delta de Dirac, estábamos haciendo un nuevo proyecto de un estilo musical que en esa época era muy importante, sobre todo en Inglaterra, y que se llamaba rock sinfónico, ¿viste? Que era hacer un rock más basado con componentes de música clásica, y bueno, ese rock, en ese interín nos pusimos a componer una obra conceptual que tenía mucho que ver con lo que estábamos viviendo, porque al poco tiempo fue el golpe militar. Encima yo ya había empezado a trabajar, o sea que el golpe militar me agarra trabajando en una fábrica que se llamaba Petrosur, y la verdad que lo que se vivió ahí fue terrible, porque los mismos directivos de la fábrica denunciaron a los que iban a ser nuestros delegados, porque en la industria química hay gente que está en convenio, digamos, y gente que está fuera de convenio. En ese entonces, ahora ya no, pero en ese entonces, en la década del 70, todo lo que sea trabajo de laboratorio era fuera de convenio. Entonces, ahí no había sindicatos, y había dos muchachos que estaban ahí trabajando en eso, que decidieron formar un sindicato de fuera de convenio. Bueno, en 1976, inmediatamente después del golpe, los van a buscar a la casa y se lo llevan y desaparecieron. Y esos dos muchachos, encima yo tenía una relación importante, porque yo cuando terminé la secundaria comencé a estudiar ingeniería en la UTN. Y el UTN en ese momento tenía dos promociones, o sea, una, los que habían empezado en la facultad, la segunda promoción, y nosotros seríamos la tercera promoción. Y este muchacho, que era Toñoli, el apellido, él, cuando terminó el primer año,
me ofreció sí que yo quería comprar algunos libros para que él comprara otros libros, digamos. Los libros de primer año, de física, y de algunas materias más, que creo que todavía los tiene mi hermano, esos libros. Y se los compré, ¿viste? Y bueno, al poco tiempo lamentablemente desapareció. Y a la vez, bueno, vivimos unos momentos muy difíciles porque, por ejemplo, íbamos en el micro para el trabajo y el micro era parado por los militares y nos pedían documentos y por ahí, ¿viste? Tenían una lista de gente que ellos estaban buscando. Ese tipo de cosas. ¿Hubo músicos desaparecidos? Sí, acá, digamos, el músico desaparecido con el que yo tenía mayor relación, porque tocamos juntos y éramos amigos, fue Carlos Aranda. Sí, sí, que la hija creo que también es docente, me parece. Trabaja en esta escuela también. Sí, sí. Y él, bueno, él era militante, él militaba en el ERP. Claro, con la que era la mujer, claro. Y bueno, los desapareció, digamos. Sí, y bueno, y vos me preguntabas cómo influía. Claro que influía. La música se empezó a poner más críptica. Vos ya no podías decir todas las cosas que vos querías decir. O sí, digamos, uno decía lo que quería decir, pero a la vez en un lenguaje que no fuese tan explícito. Lo mismo se daba, no conmigo, que yo no era nadie, que no conocía a nadie en mis canciones, más que mis amigos, la gente que la escuchaba, pero en esa época había bandas como, por ejemplo, Aquelarre, o Pescado Rabioso, y todos tocaban y todos hacían su música y todos decían lo que tenían que decir, pero de una manera en que, digamos, los militares no se daban cuenta, o creíamos nosotros que no se daban cuenta. Y bueno, se hacían, y lo que sí no había muchas posibilidades era de tocar en vivo, ese tipo de cosas, porque hubo como un bajón, un parate muy grande, ¿viste? Fue realmente un momento difícil. Y la música, obviamente, que se influencia en todo eso, ¿no? A nivel general, ¿cómo era Zárate antes de la dictadura, ¿no? En el plano cultural, la música y lo que recuerdes, ¿no? Porque de eso la verdad que no se ha reconstruido mucho. Mirá, la otra vez Juan Manuel Aolita se contactó conmigo porque está queriendo hacer una historia de esa parte, y yo le mandé bastante, algunas cosas. Quedé en realidad de escribir algo que nunca lo escribí, pero hemos hecho así chateos, ese tipo de cosas sobre datos. Había un movimiento muy importante, sobre todo, digamos, hasta 1969, todas las orquestas que se llamaban así en aquel entonces de la zona eran para trabajar en bailes. Las discotecas no existían todavía, y lo que había eran, los clubes tenían lugar donde se hacían bailes. Y en esos bailes siempre había números vivos, en vivo, digamos, que podrían ser, en el pasado eran orquesta de tango y de tipo características o lo que fuera, pero ya en el 69 no, era música, por ejemplo, por decirte algo, se hacían covers de Palito Ortega, o de los grupos que estuvieron de moda en ese momento, y la gente bailaba con eso, con esa música. Ya a partir del 69 comienza a ser más importante, digamos, la venida de música de rock and roll de afuera, ¿viste? Entonces ya se forman lo que serían las bandas de covers, pero ya más internacional, ¿no? Y luego, inmediatamente a eso, aparecen en la Argentina grupos como Almendra, Vox Day y eso, y entonces nosotros los que estábamos ya haciendo música dijimos, mira, se puede componer en español y hacer nuestra música. Y así es que el primer grupo que empieza a hacer música así en español fue el de mi hermano, ese Sugar que yo les decía, el papá de Lisa, que ellos fueron acá en Zárate los primeros que empezaron a componer sus propias canciones y a tocarles y a hacer recitales de sus propias canciones.
Así que nosotros cuando formamos Amanecer, ya teníamos la experiencia de ellos y empezamos también de la misma manera. Teníamos dos repertorios en realidad, porque si no, no hubiésemos podido tocar nunca. Teníamos un repertorio de temas nuestros que presentábamos en recitales que nosotros organizábamos. Suponete, podía ser en el Círculo Popular de Cultura o en algún otro lugar así, digamos, más de tipo teatro, en el Coliseo. Y después teníamos un repertorio con el cual trabajábamos en los bailes y en los boliches que empezó a haber. Empezó ya a haber boliches también. Entonces tocábamos en bailes y en boliches, en eso, porque los boliches, digamos, y los bailes sobre todo, todavía no se bailaba con discos en esa época. Se empezó a bailar con discos a partir del 70, 72, 73. Al principio todavía necesitaban de la música en vivo. Así que esa era una gran fuente de trabajo en ese entonces. Y sí, en el periodo ese que va del 70 al 76, hubo muchísimos grupos porque encima fue un periodo de una gran ebullición cultural de todo tipo, porque digamos, imagínense que había estado el Cordobazo, los militares, bueno, estaban toda la gesta así del Che y todo ese tipo de cosas que realmente motivaba muchísimo a la juventud. Y todo eso se volcaba de alguna manera, digamos, ¿no? No te digo que todos sean seguidores del Che, pero digo que el que no seguía al Che se interesaba por otras cosas. Habían aparecido los Beatles, habían aparecido un montón de las bandas de rock nacional, como mencioné recién, Box Day, Almendra, Manal, y entonces había una ebullición muy grande, y los Beatles lo que transmitieron a la juventud es la posibilidad de que los pibes se junten a hacer música, a crear, y que eso puede llegar a tener valor. Así no era necesario ser un escolástico de la música, sino que cuatro pibes se juntaban con guitarra y una batería y hacían música, y eso estaba bueno, y eso fue lo que generó toda la movida, digamos. Y después del 76, las bandas que se dedicaban a trabajar en bailes y ese tipo de cosas siguieron trabajando. Sí, se siguió trabajando porque siguieron, digamos, después, pasada un poco la primera efervescencia inicial, los bailes, ese tipo de cosas siguieron. Pero todo lo que fuera cultural, así de reunir gente por un fin determinado, que no sea bailar o buscar chicas, eso no hubo más. Y como lo que nosotros hacíamos era música, lo que nos interesaba en realidad era hacer música era poder mostrar lo que nosotros hacíamos, lo que componíamos y lo que creábamos. Porque también me agarra el 76 con que yo ya, digamos, yo ya no es que me iba a dedicar a la música para ganarme la vida, sino que ya estaba trabajando como químico. Entonces, como que la música ya solo me interesaba desde el punto de vista de lo creativo, no tanto como trabajo como para ganar. Claro, entonces, un hobby. Claro. Y un hobby más o menos, digamos, porque digamos, un hobby muy profundo, porque en realidad me ayudó siempre la música a mí, como interiormente, para seguir adelante y hacer las cosas que hice. Y así que bueno, es un poco así, porque todo lo que sea, digamos, cultural, hasta el 83, ya a fines de los 70 empezó a moverse un poquito, pero digamos. ¿Llegaste a conocer a los Jaivas? Porque acá vinieron a Zárate y estuvieron y fueron muy importantes y también eran revolucionarios porque estaban metidos un poco también con estas cuestiones que... Chicos, por las dudas pasó también a su país y obviamente como se vivía en esa época, ¿no? Porque creo que ellos estaban justamente en ese momento efervescente, ¿no? Sí, cuando nosotros... la Junta Militar. Cuando tocábamos con Amanecer, ese grupo que yo les dije, el primero es importante que tuve, nosotros ensayábamos en un lugar donde ahora
vive Mónica Expósito y Enz. Hay un localcito que ahora creo que fue una zapatería en un momento, pero bueno, en ese entonces era una confitería, que hacían así masas, facturas, y que era de Virgilio Expósito. ¿Lo conocen a Virgilio Expósito? Tío, discúlpame, un segundito, se puede llegar a cortar en cualquier momento, no importa, nos volvemos a reconectar, así cerramos un poquito el tema, ¿les parece? Al mismo link. Bueno. Les aviso porque por ahí seguís hablando y desaparece todo. Bueno, trataré de ser breve entonces. Bueno, nosotros ensayábamos ahí arriba en un cuartito que había en la terraza. Y estábamos ensayando y en la esquina de esa misma cuadra, que vendría a ser San Martín e Independencia, en la esquina había una colchonería que era del Intridis, Moisés Intridis. Era una colchonería, él arreglaba colchones y hacía colchones. Y Andrés Intridis siempre estuvo muy ligado a la Biblioteca José Ingeniero, y cuando vienen los Jaivas, vienen a la Biblioteca José Ingenieros, porque ya conocían a algunos de los muchachos que estaban ahí, Nebreda, creo, algunos de ellos. Ya ellos lo conocían y tenían ese contacto, y fueron ahí. Entonces, cuando van a lo del Intridis, que ellos recién habían llegado con todas las cosas, qué sé yo, las dejan en lo del Intridis. Y cuando llegan a lo del Intridis, escuchan que hay gente tocando. Entonces se suben a la terraza del Intridis, y nosotros estábamos tocando y aparecen los locos estos que eran, o sea, nosotros éramos unos nenes, imagínate, éramos, qué sé yo, 14 años, 13, 15 tocando ahí, y estos locos eran unos hippies. Hippies, sí. Estos eran de verdad, ¿viste? Y muy reconocidos en Chile, porque eran muy reconocidos en Chile los Jaivas. Muy importantes eran. Sí. Ellos, bueno, y eso fue a fines del 73. Sí, claro. Poco después del golpe de allá. Y después, mucho tiempo después, porque ellos estuvieron un par de años acá, hablando con ellos, les pregunté, ¿ustedes se vinieron escapados? Dice, no, dice, nosotros ya habíamos planeado venirnos. Dice. Después fue el golpe y ya no quisimos volver, digamos, pero en realidad no se habían escapado, sino que ya tenían el viaje programado, ¿no?